En la historia reciente de la clase política española ha habido bastantes líderes de todo el arco parlamentario que se han declarado víctimas de campañas orquestadas de periodistas y medios de comunicación contra ellos, a veces citando a columnistas o periodistas concretos, o a veces refiriéndose a las empresas y a sus propietarios. Pero diría que el primer político que en un acto público señaló a la alineación de periodistas que según él estaba en campaña contra él y su partido fue el señor don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura y secretario general del PSOE en Extremadura. Lo hizo en 1993, justo el día en el que el Partido Socialista había ganado las elecciones por cuarta vez consecutiva. A pesar del estallido del caso Juan Guerra o del caso Filesa, el PSOE de don Felipe González había vuelto a ganar derrotando al PP del señor Aznar. Y en ese momento de euforia, entre los militantes socialistas y los medios de comunicación, el señor Rodríguez Ibarra decidió dejar claro que para él no solo habían ganado al Partido Popular, sino también habían ganado a esos periodistas conspiradores que actuaban contra el PSOE, que según él eran estos. El Partido Popular ha perdido las elecciones claramente en Extremadura, ha perdido las elecciones claramente en España, pero no solamente el Partido Popular, sino que en esta noche feliz para los socialistas extremeños yo quiero también dar un entrañable recuerdo para otras personas que también perdieron las elecciones, como por ejemplo doña Encarna Sánchez, ilustre periodista, don Antonio Herrero, el baboso don Jesús Cacho, que es un baboso, porque ha dicho al referirse a Extremadura que en el Alentejo el Partido Socialista había sacado más del 51% de los votos. No es el Alentejo donde ha sacado el Partido Socialista, con todo el respeto para nuestros amigos portugueses, sino que ha sido en Extremadura, pero ese también ha perdido las elecciones, como las ha perdido el señor Ansón de ABC, como las ha perdido don Pedro José Ramírez, como las ha perdido doña Pilar Urbano, como las ha perdido don Jaime Campmany, como las ha perdido don Federico Jiménez Los Santos, como las ha perdido don Antonio Burgos y como las ha perdido el idiota de don José María Carrascal. Todos esos, más el Partido Popular. Y si fueran responsables, como nosotros lo somos, si nosotros hubiéramos perdido las elecciones, evidentemente hubiéramos dejado nuestra responsabilidad política y hubiéramos dado paso a quien las ha ganado. Ellos seguro que mañana volverán a cantarnos por la mañana y no dimitirán de sus millonarios puestos de periodistas pluriempleados en el conjunto nacional. Pero si fueran decentes, que no lo son, pues seguramente presentarían su dimisión, dejarían de decir tonterías, dejarían de cantar por la mañana y dejarían que otros periodistas con nuevos aires y sintonizando mucho más con el país, pues pudieran empezar a dar una información mucho más seria y menos sesgada y sectaria de lo que le han hecho a lo largo de esta campaña y de esta larga pre-campaña electoral, apoyando claramente al Partido Popular y estando en contra descaradamente de la opción socialista. ¿Así son los socialistas progres? ¿Como tú? Por favor, que se vayan lo antes posible. No es un hecho aislado en el conjunto del régimen felipista que estamos viviendo. Muchas gracias por vuestros piropos. Promoviendo una reforma del Código Penal que no protege al conjunto de los ciudadanos, que protege solamente a los políticos y que limita el derecho a la información de todos los ciudadanos. Es así que los medios de comunicación influyen decisivamente en que caiga un gobierno, en que se mantenga un gobierno, en configurar la opinión pública, que es luego la que tiene que votar, pues es así que hay que procurar dominar esos medios de comunicación. ¿Cómo habla usted de que no hay libertad de información en España y que todos los medios de comunicación están controlados por el PSOE, cuando desde El Mundo, el ABC o la COPE, donde usted colabora, no paran de insultar todo el día al PSOE? ¿Quién va a juzgar, dice otro, todas las burradas que dicen usted, Pedro J., el señor Herrero y casi todos los periodistas de este país? ¿Cree que es imparcial siendo escritor de ABC y de Época y comentarista de la radio de los curas, la COPE, etcétera? La consigna del Partido Socialista, de que es el verdadero partido de la oposición, es un grupo de periodistas insumisos y que naturalmente lo que hay que criticar no es a José María Aznar, no es a Julio Anguita, sino a esos seres maléficos, incontrolados, etcétera, que son los periodistas que están en ABC, en El Mundo, en Diario 16, en la COPE y en ningún sitio más.
salvo en esos 3 periódicos de Madrid, en el caso de ABC, el caso del Mundo y el caso de Diario 16, por diversas causas, en un caso por la línea, otros por los columnistas, es que salvo esos 3 periódicos, es que en los demás hay una mediatización tal del Partido Socialista o de eso que genéricamente llamamos felipismo. Aquel día, en la tertulia de La Linterna de la cadena COPE, con don Luis Herrero, pusieron a caldo al señor Ibarra, al que llamaron ruin por sus palabras, lo que provocó que el señor Rodríguez Ibarra quisiera entrar por teléfono para decirles lo que les pensaba a los periodistas. Cuéntenos el sentido de su llamada y con mucho gusto la atendemos. Sí, el sentido de mi llamada es que me han dicho que estaban ustedes haciendo algún comentario respecto a algunas declaraciones mías y sobre todo que el señor, creo que es Martín Ferrán, estaba volviendo a decir una mentira respecto a mi actuación política en Extremadura, que estuvo aquí en la presidencia de la Junta de Extremadura cuando era directivo de Antena 3 y vino aquí a la presidencia para ver si yo le podía ayudar en su proyecto televisivo y colaborar con él para... Eso sí que es una falsedad, señor Rodríguez Ibarra, para ponerme a... ¿Me deja usted hablar o no? Segundo, cuando he dicho que el señor Cacho es un baboso, lo mantengo. Porque el señor Cacho ayer en una tertulia de radio le escuché diciendo que era increíble que el PSOE ganara en Andalucía y en el Alentejo portugués. Y Extremadura no es el Alentejo portugués, Extremadura es Extremadura. Y los extremeños nos llamamos extremeños y nos da la gana llamarnos extremeños. Como lo ha dicho usted del diario ABC, el señor Los Santos, cuando ha dicho el voto cautivo y analfabeto e inculto de Extremadura y Andalucía dan la victoria al PSOE. Y ningún periodista, se llame Cacho, se llame como le dé la gana, tiene derecho a insultar al pueblo extremeño. Y en nombre de ese pueblo extremeño, yo le he calificado como lo he calificado. Lo único que quiero decirle... Ustedes se han pasado media velada insultándome. Y cuando después reciben algún calificativo de un político, inmediatamente se asombran y se asustan y dicen que van a recorrer los tribunales. Usted es muy libre, desde luego, de decir aquello que quiera. A mí me parece personalmente, porque yo nunca le he insultado a usted, que usted insulte. Me parece que si usted se da por ofendido cuando le llaman ruin y defiende que no se utilice el insulto como herramienta, digamos, dialéctica, pues me parece poco coherente que usted se ofenda porque le llamen ruin. Yo no me ofendo. Hombre, si usted va a los tribunales por le llaman ruin, hay que presuponer que se considera usted ofendido. Diré en defensa del señor Cacho, porque no se anda presente que el equivocarse al referirse a Extremadura, hablando del vecino Alentejo, no se puede interpretar como una condición degeneradora, sino como un error geográfico. Es decir, si usted dijese que el señor Cacho es geográficamente errático, estaría usted en su derecho, porque no sé qué intenciones animaban al señor Cacho, pero supongo que en ningún caso la de ofender al pueblo extremeño, puesto que me consta que el señor Cacho es un hombre respetuoso. Y debería estar peinado el que ustedes pudieran calumniar y que no nos podamos defender más que a través del teléfono, llamándole por teléfono a ustedes. No, le aseguro que está usted en un error. Sí. Le aseguro que está usted en un error, señor Rodríguez Ibarra. Sí, cuando usted le insulta es tono coloquial. Y cuando nosotros respondemos son insultos graves. Pero si al señor Ibarra le había parecido dura la campaña mediática hasta 1993, le quedaba por ver todo lo que iba a pasar entre el año 93 y el año 96.